Iniciamos nuestra clase número 13, curso Excel nivel básico. César Chacón, su relator. Continuamos incorporando herramientas dentro de nuestro uso de Microsoft Excel. Vamos a tomar en este caso nuestro ejercicio de avance y vamos a seleccionar en ese sentido nuestra primera hoja. Vamos a tener hoy día en esta clase el desarrollo de dos ejercicios. Esos ejercicios van a proveer de algunas herramientas que nos van a garantizar la interacción simple, básica, inicial de algunas funciones automáticas y otras manuales. También el uso de todas nuestras herramientas de configuración de formato, entre otras herramientas que vamos a aplicar. Por lo tanto, partamos, tenemos nuestra hoja, en este caso dos ejercicios. Vamos a iniciar el ejercicio o ejercicios básicos número 1, con interacción de todas las herramientas que hasta el minuto hemos visto. Tenemos justamente un ejercicio en el cual la primera instancia es que vamos a ocupar las herramientas de combinación de celdas. Por lo tanto, seleccionamos un rango. Ese rango es justamente el que va a incorporar por completo la información con la cual queremos interactuar. Es importante mencionar esto. Segundo punto, teniendo seleccionado el rango, vamos a generar una anotación, por supuesto, para demarcar el rango de interacción, el rango de acción, al cual vamos a aplicar la herramienta de combinación de celda. Bien, tocamos el rango, presionamos combinación de celda y efectivamente esa información viaja, en este caso, a la posición central, tanto horizontal como verticalmente. Horizontal acá, vertical acá. Si voy y seleccionamos el alinear a la parte superior izquierda, tenemos esa posición, alinear a la posición derecha abajo, a la derecha al centro, a la izquierda, a la derecha al centro vertical, arriba, al centro, abajo. Entonces, en ese sentido, tenemos la posibilidad de manipular las condiciones de alineación de texto. Muy bien. También tenemos la posibilidad de alinear a la izquierda y ocupar sangría para nosotros generar algún espacio mínimo, dado que estas posiciones de alineación son bastante drásticas, a la derecha, a la izquierda, y si quiero ir un poco, unos 3 espacios de sangría, tendría que hacerlo a contar de estos controles, ¿ya? Que separan de a poco el texto. Muy bien, tenemos esa opción. También tenemos la opción de cambiar el ángulo del texto. Podemos alinear en ese sentido el texto de forma hacia arriba. En este minuto no se leería el texto, dado que tengo que modificar el parámetro de el alto de columna, el alto de fila, perdón. Aquí, si cambio el alto de fila, automáticamente vemos cómo ese título se muestra completamente en pantalla, simplemente habiendo girado el texto. Si vuelvo a tocar el giro de texto, la posición retoma el horizontal. Quiere decir que desactiva la herramienta. Activo herramienta y si quiero desactivar la herramienta, también puedo girar en otra dirección. Inclusive podemos hacer un ángulo descendente o un ángulo ascendente. Todo depende de nuestro requerimiento. También podemos generar una alineación personalizada, un ángulo por acá 75 grados, que es un poco más que el ángulo ascendente. Podemos generar un ángulo, en este caso, de menos 75 grados para que sea verticalmente hacia abajo, no completamente vertical, bueno, 75 grados, entendemos esa posición. Si queremos desactivar, podemos hacer uso de una posición, ir acá y elegir 0, que es la posición horizontal. Acepto y vuelve horizontal. Si el texto se encuentra en esta posición y no quiero ir a las opciones de alineación, puedo activar una herramienta y luego desactivar esa herramienta. Son 2 pasos, sin embargo, retomamos la dirección del texto y de igual forma, ¿bien? Entonces, posiciones de combinación, posiciones de ajuste, posiciones de alineación de texto, diferentes ángulos, ¿bien? Posiciones de alineamiento, vamos en este caso a tocar el fondo, cambiar el fondo de ese justo, de esa justa celda,
y cambiamos a su vez el color a un azul bastante intenso, casi, o tiene un tono bastante oscuro de contraste. Tocamos doble clic en la celda para autoajustar el alto. Retomamos algunas herramientas. Recuerden que en cualquier minuto nosotros podemos rellenar, pero tenemos un apartado celdas. En el apartado celdas tenemos formato y podemos autoajustar el alto desde esta posición. ¿Ya? Funciona como doble clic. En cualquier minuto ustedes igual pueden ajustar al tamaño personalizado que deseen. También podemos ejercer alto de fila e incorporar el valor de alto que queramos. 55 puntos, por ejemplo, incrementa un poco. Y en ese sentido tenemos la posibilidad de configurar en cualquier tamaño, posición, alineación, dirección, ángulo, con sangría, combinación de celdas, fondo, color de letra y, por supuesto, bordes. Podemos generar los bordes, podemos generar en este caso bordes exteriores gruesos para que se aprecien un poco más. También podemos sin bordes o simplemente podemos dibujar bordes y seleccionar uno a uno esos bordes para poderlos dibujar, al igual que podemos borrar bordes simplemente seleccionando el rango de aplicación con esa herramienta. Tocamos nuevamente para desactivar, podemos ir de nuevo a la herramienta y generar más bordes. Y en más bordes podemos elegir un determinado color, por ejemplo verde, bastante oscuro, grueso o grosor de la línea y contorno para aplicar a toda la celda o ninguno. Contorno ninguno en este caso porque no tenemos celdas interiores, dada que la combinación de celda anula las celdas internas. Se comporta esa selección de combinación como una única celda. Aceptamos en ese sentido y tenemos el borde en la celda que nosotros nos encontrábamos, en este caso seleccionando, que es esa celda. Bien, ¿por qué hice uso de esa herramienta? Porque no perdemos el trabajo haber hecho la selección en esta posición. Esa celda contiene los bordes, en ese caso podemos nosotros copiar y podemos seleccionar la celda de destino y tenemos una opción de pegado especial. Y esa opción de pegado especial tenemos algunas opciones adicionales. Por ejemplo, nosotros tenemos todo excepto los bordes. ¿Se ve? Podemos copiar, usar el tema de origen o formato de números y valores solamente. Por lo tanto, nosotros podemos elegir qué copiar y qué pegar. Si elegimos pegar todo, aceptar, borraría el destino. En este caso, fíjense, copiamos, seleccionamos el destino y pegamos todo. Aquí tendríamos nosotros que considerar el hecho que se va a borrar nuestra información. Por lo tanto, si nosotros tenemos un borde en alguna posición, no necesariamente por el hecho de tener ese borde garantiza que lo podamos aplicar dentro de nuestra celda de configuración. Si desplazamos la celda y la ubicamos en una posición, nos dice que no podemos realizar una acción de copiar y pegar en una celda combinada, porque la celda combinada tiene más de una celda. No podemos combinar una celda única en este caso. Tenemos que combinar al menos dos celdas. En esa posición se activa esa herramienta de combinación. Si el formato que tenemos no funciona, no nos sirve, bueno, yo voy a ir atrás un poco para recuperar el título simplemente. Si estos bordes no nos sirven porque elegimos de mala forma la celda a la cual íbamos a aplicar la herramienta, podemos presionar borrar formatos. Por lo tanto, ese formato se acaba de borrar sin problema. Tocamos de nuevo y garantizamos que es la celda a la cual queremos aplicar la configuración de bordes. Elegimos el color, elegimos el grosor, la aplicación, aceptamos y tenemos el borde aplicado en la celda que sí corresponde en este caso. Tamaño de fuente, voy a elegir 24 para que sea bastante amplio. Puedo luego cambiar a otro 22 o usar estos pasos que son bastante suaves de uno en uno, 24, 22, 20, 18, ¿ven? Podemos ocupar esto o elegir directamente del listado. También podemos escribir directamente en esta celda, 26. Podemos usar un tamaño que inclusive no se encuentre acá, porque mínimo muestra 8. Nosotros podemos elegir un tamaño aún más chico, 4.
y tomaría el tamaño, solo que es tan chico que Excel no recomienda que ocupemos ese tamaño. Sin embargo, nosotros como usuarios podemos elegir hacerlo. Podemos elegir ocupar el tamaño. 2 si queremos. ¿Ya? Bastante chico. Acá tocamos 22 Enter y tenemos el tamaño de nuevo. No necesariamente ir paso a paso en la selección. Tenemos entonces fondos, fuentes, color de fuentes, pasos de tamaños, tamaños de forma personalizada y de lista, tipos de letra, podemos elegir un tipo de letra para aplicar desde acá. Si tenemos el título del tipo de letra, por ejemplo, Verdana, escribimos y se va a filtrar alfabéticamente para que podamos elegir directamente el tipo, en este caso, de letra, directamente, ¿ya? Siguiente paso que teníamos acá, elegir si es negrita, si es cursiva, si es subrayado simple o doble. Cuidado con esta porque al ocupar una herramienta que contiene opciones, la última opción que aplicamos es la que va a mantenerse disponible en pantalla, que sería el double o doble en inglés. Simple, desactivo esa opción para que quede unique o único o simple, ¿ya? Cursiva, negrita, ahí tenemos entonces las configuraciones. Todas las herramientas que se encuentran en estos apartados las estamos ocupando, al igual, por ejemplo, que algunas de formato, algunas de borrar, es decir, vamos adquiriendo herramientas y aplicando en un solo ejercicio. Si seleccionamos por completo un rango y luego todos los bordes, nos va a pedir la configuración, la última configuración, ¿ven? Nosotros, ese apartado no es todos los bordes, es más bordes, que sería la última opción aplicada. Si queremos todos los bordes, tenemos que seleccionar esa herramienta, ¿ya? Sin embargo, voy a ocupar más bordes, voy a cambiar el color de color negro, el ancho o el espesor estándar, aplicar en el contorno y dentro, porque en este caso sí podemos aplicar dentro o interior de las celdas, porque tenemos un rango aplicado, tenemos varias celdas y no una única celda que funciona o que se comporta como combinación, ¿ya? En ese caso presionamos aceptar y todos los bordes se van a cargar dentro del sistema. Si elegimos, fíjense, este rango específico, podemos de nuevo elegir más bordes, elegir doble, elegir un color y luego en la división, en el centro, podemos aceptar para que se genere una división entre los totales y los cálculos de funciones y en la sección superior los datos de nuestra base de datos. Bien. Nuestros precios. Vamos a ver nuevas herramientas. Tocamos acá esta sección de precio y ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, configuración del apartado número. Esto es absolutamente básico y totalmente necesario. Ya lo hemos visto harto, así que quienes efectivamente visualicen nuestras clases y luego carguen los ejercicios, no vamos a tener ninguna duda que saben aplicar esta herramienta, que no es otra cosa que seleccionar el tipo de dato, moneda. También podemos elegir contabilidad, ¿bien? Para poder efectuar el ajuste del tipo de dato. En las cantidades podemos elegir de tipo número, ¿ya? También podemos elegir tipo hora, y esto claramente nosotros vamos a entender una especie de error, no es así, simplemente una mala selección del formato. Podemos alinear los datos de esas celdas. Acá también podemos seleccionar por completo los datos y alinear centro tanto horizontal como vertical. Dentro de las herramientas que nos vamos obteniendo, podemos ver que hemos aplicado ya la inmensa mayoría de las herramientas que se muestran en pantalla. Las configuraciones de formato nos dan en ese sentido opciones para mostrar correctamente la información. Voy a borrar anotaciones, voy a continuar entonces con la siguiente etapa. Nos muestra en la sección inferior un apartado que en este caso se considera de cálculos, ¿ya? Como por ejemplo totales. Y fácilmente, igual ya vimos esto, lo estamos aplicando. Tenemos una opción dentro de este apartado de herramientas que muestra la posibilidad de calcular funciones automáticas. Voy a explicar lo bueno y lo malo de este ítem de funciones automáticas, quienes permanentemente o de forma totalmente como instinto automática se programan para ocupar solo esa herramienta, tienen casos en los cuales pueden cometer errores y no porque Excel cometa un error, porque hay una condición. Y esa condición es la siguiente. Si tocamos el botón de autosuma,
efectivamente Excel selecciona el rango a la izquierda o arriba, en este caso arriba, de celdas que contengan números. La detección o autodetección se va a limitar o a truncar, a cortar, a suspender hasta que Excel detecta un texto o una celda vacía, ¿ya? En este caso no hay celdas vacías y justamente el texto es el encabezado y aparentemente o lo que nosotros vemos es que calcula correctamente la suma ocupando la herramienta de autosuma, ¿bien? ¿Qué ocurre si cantidad tiene una celda vacía y pretendo hacer exactamente lo mismo? Tocar autosuma, lo que va a ocurrir es que se va a truncar la selección y no va a seleccionar por completo porque tenemos una celda que contiene ausencia o que no contiene datos. Es una ausencia de datos, es vacía, no contiene, es blank o no tiene nada dentro. Por lo tanto, la autodetección se trunca y no toma los datos que se encuentran en la sección superior S5 y 7 que probablemente van a alterar el resultado. Y ese resultado alterado automáticamente es un error. Por lo tanto, me preguntan, César, ¿qué recomiendas? Yo recomiendo ocupar esta función en la medida que nosotros como usuarios de Excel garantizamos, es decir, no es responsabilidad de Excel, no es mi responsabilidad como, en este caso, relator, yo estoy entregando justa la información obligatoria de consideración. La responsabilidad es de la persona que ocupa la fórmula. Si va a ocupar autosuma, debe esa persona garantizar que los datos están completos, que efectivamente todos son numéricos. Porque fíjense algo, si yo toco acá y escribo un ejemplo pendiente, porque no escribí el valor, y toco autosuma, hay un dato dentro. Por lo tanto, lo que va a hacer Excel es lo siguiente, va a detenerse en ese punto. En ese punto, al igual que celda vacía, dije texto o dije también celda vacía. Por lo tanto, Excel no entiende que esto es un dato que está pendiente y que siga, que lo obvie y que continúe y sume lo que está arriba y que cuando llegue a cantidad se detenga. Eso no lo puede saber Excel. Nosotros debemos ser responsables con el uso de esa herramienta. Lo que sí se recomienda es tocar la celda en la cual queremos calcular el total y voy a elegir la barra de funciones. Y en esa barra de funciones voy a iniciar con un igual, ¿ya? Lo que estamos haciendo es escribir nuestra primera fórmula de cálculo dentro de Excel. La función que vamos a ocupar no es otra más que suma. Y simplemente escribir la letra S y la letra U va inmediatamente a filtrar todas las posibles funciones que tiene Excel y nos dice fx, que es función, fórmula. Bien, de nuevo, presiono escapar para deshacer la fórmula, selecciono la celda en la cual voy a escribir la fórmula, porque quiero ver el resultado en esa posición. Quiere decir que, por lo tanto, seleccionar la celda que va a contener la función es lo más importante y prioritario. Ese se transformaría en nuestro paso 1. Paso 1, seleccionar la celda que contiene o que contendrá el resultado. Eso es lo más importante. Saber dónde vamos a mostrar el resultado. Si no sabemos dónde vamos a mostrar el resultado, ¿quién lo puede saber? Si no somos nosotros, que somos los usuarios de la planilla, no lo puede saber nadie, no lo puede saber nadie más. Es decir, es nuestra responsabilidad decidir dónde quiero ver los datos. Por lo tanto, toco la celda que va a contener el resultado y el procedimiento es el siguiente: no hacer doble clic en la celda. Si hago doble clic, esto va a permitir escribir la fórmula sin problema, igual suma y todo va a funcionar. Sin embargo, este procedimiento a futuro vamos a ver que cuando escribimos la función, mientras más extensa, larga, número de caracteres se vayan incrementando, va a impedir seleccionar las celdas en el contorno alrededor de esa celda de origen. Por lo tanto, eso va a impedir que nosotros seleccionemos información que puede ser necesaria para ocuparse dentro de las fórmulas. Ese mismo caso lo vamos a tener en unos pasos más adelante en este mismo ejercicio. Por lo tanto, escapar de la celda, lo que sí se recomienda como función, como procedimiento, es seleccionar la celda e inmediata, con un solo clic, no doble clic sería ingresar en la celda,
Y el paso siguiente es acudir a la barra de funciones. Ese sería el paso. Un solo clic y luego inmediatamente nosotros de nuevo con el mouse, barra de fórmula. Ese es el procedimiento que se recomienda. Vamos a elegir en ese sentido la función suma y tenemos opciones para elegir la función suma. Podemos hacer doble clic en la función o podemos elegir tabulador del teclado. Tab del teclado se encuentra justo arriba del bloque de mayúscula o a la izquierda de la letra Q. Ese es tabulador. Tabulador lo que hace es un autorrelleno de la función. De hecho, agrega o apertura, abre el paréntesis que garantiza que lo que se encuentra dentro de ese paréntesis es nuestra función. También tenemos el apartado de, en este caso, argumentos. Número 1, número 2. El número 1 es el argumento número 1 justamente y podemos seleccionar un argumento y punto y coma para seleccionar otro y punto y coma para seleccionar otro. Sin embargo, a ese proceso individual de selección, aunque sí se puede aplicar, es muy lento. Y lo que hace Excel para impedir ese procedimiento es seleccionar por completo un rango. Y en ese sentido, desde o a contar de una celda inicial y hasta o finalizando con una celda de término de ese rango, lo que se encuentra entre medio de esos dos, celda de inicio, celda de fin, simplemente Excel lo va a sumar. Ese 62 es justamente el resultado de haber efectuado esa suma de cantidades. Nosotros podemos verificar la suma seleccionando los datos y garantizando en la barra de estado, que también es una sección que ya vimos, que analizamos, que explicamos. Recuerden que esta barra de estado muestra, entre otras cosas, las posibles visualizaciones de Excel, 3 visualizaciones o iconos, ¿ya? Esos iconos son la vista normal, que es la vista predeterminada de Excel, la vista diseño de página, para poder establecer encabezados y pies de página, entre otras cosas, y la vista final es la de salto de página. Lo que debemos hacer cuando seleccionamos o aperturamos Excel es garantizar que tenemos la vista normal seleccionada, dado que si tocamos salto de página, cambia la forma de ver el libro. Diseño de página, cambia la forma de ver el libro, incorpora una regla en la sección superior lateral izquierda y nos permite visualizar los encabezados que va a tener la hoja para poder agregar un logo, para poder agregar membrete, pie de página, dirección, teléfonos, etcétera. Configurar nuestro informe de alguna manera. Si tocamos la vista normal, en la sección inferior vemos la hoja de cálculo tal y como estamos más acostumbrados a hacerlo, ¿ya? En la sección de totalizaciones vemos en la posición, en este caso, de suma y recuento. Es importante esta sección o apartado. Vemos suma y recuento. Suma en esta posición nos indica, vamos a activar un flashlight, un puntero luminoso. Aquí tenemos el 62, que es la sumatoria de los datos, y el recuento, que son 5 las celdas que seleccionamos para generar ese total. Esto nos sirve como un validador. También podemos seleccionar, si es que alguien nos está preguntando, la suma de alguna cotización, alguna cantidad de sueldo, algún valor de facturas, de órdenes de compra, cantidades de inventario, en este caso producción, número de toneladas que se están ocupando. Bueno, entendemos la unidad que trabajemos. Simplemente seleccionando podemos ver el total allí. Si seleccionamos los precios, nos mostraría el 241.600, justo el valor que tenemos en totales. Entonces, como pueden ver, estamos ocupando por completo las herramientas que dispone Excel para nosotros. Cuidado con las opciones, en este caso de autosuma, ¿ya? Es importante tener esos resguardos. Y vamos de inmediato a calcular los siguientes, en este caso, cantidades. Tenemos valor promedio. Ese valor promedio lo podemos seleccionar acá desde las mismas fórmulas de autocálculo. Y hay un tema. Va a seleccionar todo, incluyendo el valor de los totales inmediatamente en la celda superior. Esa fórmula la tenemos que corregir seleccionando nosotros de forma manual el rango
que no incorpora ese total, porque queremos calcular el rango de promedios desde o a contar del producto 1 hasta el producto 5. ¿Cuál es el valor promedio de esos productos? Esa función lo que hace es justo calcular esto. Presionamos Enter y el valor promedio es de 48.320, ¿ya? Vamos a la función máximo. Seleccionamos y seleccionamos la función max. Va a seleccionar todo el rango César. ¿Por qué? Porque los dos números que se encuentran en la sección superior son justo eso, números. Y la función de autoselección de estas que se consideran funciones automáticas va a seleccionar todo lo que sea numérico en la sección superior o a la izquierda. Eso no lo podemos nosotros controlar. Lo que sí podemos controlar es garantizar que el rango esté correcto. No es un tema de Excel, es un tema de usuario. Al garantizar esa selección, simplemente con el mouse, algunas personas me pueden decir, César, ¿sabes qué? Es que el rango es de 15.000 registros. Podemos ocupar Shift para eso. Podemos ocupar acá, seleccionar el último registro, Control Shift hacia arriba y luego solo Shift una vez hacia abajo. Ya ese procedimiento lo hemos hecho en otros ejercicios, lo estoy ratificando acá. Y quien aún en ese sentido tenga dudas, también puede simplemente escribir C3, dos puntos, que es el símbolo que identifica la confección de un rango, C3, dos puntos, C7. Cerramos paréntesis y finalizaríamos el rango. Es decir, que lo podemos hacer a través de mouse, teclado y escritura manual en la barra de funciones. Y todos esos métodos los hemos aplicado hasta este minuto. Presionamos Enter y tendríamos el valor máximo. ¿Qué ocurre con esto? Que si un valor cambia a 350.000, por ejemplo, todos los valores se autocalculan. El valor máximo sería 350.000 y no 100.800. El total cambia, el promedio aumenta, por supuesto, ¿sí? Entonces, control Z para deshacer y continuamos con nuestras funciones de cálculos básicos. Igual, y vamos a elegir min. También me dicen, César, estábamos ocupando la función de autocálculo. Ya entonces empezamos a identificar cómo se escribe una función. Iniciamos con un igual, elegimos la palabra que identifica la función, en este caso min, tal cual. Va a seleccionar por completo el rango, entendemos esto, seleccionamos manualmente el rango correcto, presionamos Enter y tenemos el valor mínimo. El precio mínimo del rango son 12.400 pesos. Esta misma forma de calcular lo vamos a efectuar en cantidad. Yo sé que algunas personas ya saben que pueden hacer uso del el autorrelleno, que sería seleccionar esto acá, ir a la opción, en este caso, que nosotros tenemos de autorrelleno, decir que vamos a rellenar hacia la derecha y aquí calcularía de inmediato los resultados. El valor mínimo es 5, el valor máximo es 20 y el valor cantidad promedio son 12. Eso lo podemos hacer desde la posición acá de autorrelleno, ¿ya? Lo que tendríamos que configurar nosotros manualmente es que son números, no son en este caso valores contables, no son de tipo contabilidad o moneda, son de tipo numérico. Eso ya también lo tenemos bastante claro. Voy a presionar Control Z hasta que esto esté vacío y voy a hacerlo de otra forma. Alguien me dice, César, yo también lo que puedo hacer es copiar, Control C, seleccionar la celda de destino, Control V y pegamos. Y ahí cambiamos el tipo de información. También podemos hacerlo así, sí, funciona, pero hay una tercera forma que es justamente la que más se usa y es seleccionar las celdas que contienen la fórmula, verificar la referencia, que vamos a ir hablando de eso de a poco. Esto sería en Excel una referencia relativa. Dijimos que la referencia absoluta es cuando tanto en el número como en la letra visualizamos un símbolo peso, ¿ya? Por ahora vamos a garantizar que cuando no existe el símbolo peso y nosotros rellenamos a contar del vértice que solo se usa para copiar. Esto es importante. Yo veo algunos usuarios continúan haciendo uso del vértice de forma prácticamente en todo momento y no se explica desde ese punto de vista. Se dice, se advierte que ese vértice solo, únicamente, exclusivamente, esporádicamente se usa para copiar información. Y lo que hacemos es trasladar lo que se encuentra dentro de las celdas, que en este caso es una fórmula, y lo llevamos a otra ubicación, que justamente es un grupo de celdas a la derecha.
En este punto hay que seleccionar y luego cambiar a número y podemos seleccionar estos números para ajustar tanto horizontal como verticalmente. Por ahora tenemos todo muy bien. Entonces, hay varios procedimientos para lograr los mismos efectos. Bien, continuamos nuestra clase con la ejecución de subtotales. ¿Qué sería un subtotal? Sería ocupar una cantidad y multiplicar por un precio. Y eso lo tenemos que ver como resultado en una celda. La celda la tenemos acá, la primera celda del registro subtotales. Vamos a la barra de fórmulas e iniciamos inmediatamente con un igual. La cantidad la tenemos justo ahí a la izquierda y el símbolo operador se llama operador matemático, ese símbolo que va a permitir efectuar matemática algebraicamente la función, en este caso de multiplicación. Asterisco y seleccionamos el precio, que se encuentra justo en la misma línea de subtotal. No podemos elegir un precio en otra línea porque esto no tiene relación con el subtotal que estoy calculando para el producto número 1. Cada registro tiene o hay una referencia exclusiva de fila. La fila o los valores que ocupamos en esa fila tienen que ajustarse linealmente en las fórmulas, ¿ya? Por lo tanto, fíjense acá, elegimos la cantidad y luego el precio. Debemos garantizar visualmente que la selección es correcta. D3, C3, lo tenemos dentro de la fórmula y finalmente presionamos Enter. Y calculamos automáticamente el resultado. Si nosotros seleccionamos, miren muy bien, esa celda y vamos hacia abajo hasta la celda final, no nos vamos a involucrar con la sección de totales promedios, simplemente productos. Podemos ir a la posición de autorrelleno y decir que se rellene todo hacia abajo. Y simplemente se va a rellenar las funciones hacia abajo por completo. Y va a calcular los valores, en este caso, en todas las celdas posteriores. Tenemos esa como primera forma. La segunda forma sería copiar con control C o con el botón de copiar o botón derecho copiar. Ya sabemos que hay varias opciones. Elegir el rango de término, no incluyendo la celda origen, y simplemente pegar todo. Y cuando pegamos todo, pegaría también las fórmulas. Así que segunda opción sería copiar. Primera, autorrellenar hacia abajo. Ya también ocupamos autorrellenar a la derecha. Sin embargo, hay un procedimiento que es el que yo más ocupo y es el vértice, porque en este caso exclusivamente yo quiero hacer uso de esa fórmula en las celdas que van en el costado o hacia abajo hasta un punto. Entonces, selecciono la celda que contiene la función, voy al vértice, presiono con clic izquierdo, mantengo, y luego voy uno a uno hasta lograr el final del rango y suelto. Y allí calcularía los totales. ¿Qué ocurre? César me dice, hay una forma que es automática y es en ese vértice justo del que hablas, que solo se usa exclusivamente para copiar esporádicamente, puntualmente. En ningún momento esas palabras son sinónimo de siempre, ¿ya? Los dejo muy claro. En esos casos puntuales, tengo entendido que puedo presionar doble clic y doble clic lo que hace es que va efectivamente a calcular y a rellenar hacia abajo los totales. Sin embargo, como pueden ver, la selección se está pasando al cuadro de promedios totales y máximos. Se está pasando hasta allí. Al final puedo tomar esa selección y deshacer hasta el último punto, pero también copia el formato. Entonces borra el borde que teníamos acá doble de doble línea de color rojo. Eso quiere decir que cuando nosotros queramos aplicar esta forma automática de doble clic, tenemos que tener una garantía de ocupar la etiqueta inteligente, porque esta etiqueta inteligente nos dice que rellene todo, efectivamente, pero sin formato. Es decir, que mantenga el formato que tienen las celdas originalmente. Pero eso también es un tema que va a ralentizar completar esta base de datos. Por ejemplo, tendríamos que volver a seleccionar esta información, configurarla como moneda,
Fíjense que de hecho algunas celdas tienen tamaños y tipos de datos distintos. Tendríamos que ocupar una celda origen, usar la brochita, que ya también vimos esa herramienta, para aplicar a todo la base de datos. Luego podemos ocupar estas celdas que tienen los totales promedio, brochita nuevamente y aplicar acá. Fíjense que esta celda inicial lo que hace es que no se puede ver. Hay unos símbolos gato, asteriscos allí, perdón, numerales allí. Y esos numerales gato se visualizan porque el tamaño de la celda, que al posicionar el mouse, el puntero en la celda, nos muestra el total, ¿ya? Como una etiqueta desplegable en pantalla, es superior al tamaño que tiene la celda. Por lo tanto, nosotros tenemos que autoajustar la columna. No pretendan ir de a poco, porque puede que de a poco sigan el símbolo numeral allí. Simplemente presionen doble clic para que la celda se autoajuste al tamaño mínimo visible del registro. ¿Bien? Entonces, son muchos pasos al final, ¿ya? Como son muchos pasos, tiene que haber un procedimiento. El procedimiento es que si hay o existe una base de datos y no estamos ocupando un objeto que luego vamos a ver en los niveles superiores, que es el objeto tabla, lo que podemos hacer es independizar esa base de datos. Y lo que se hace es insertar una celda. Es básicamente eso. Esa celda nueva podemos decir que borre el formato, es decir, que no considere el formato anterior. Fíjense que tantos movimientos que hicimos, perdimos un determinado borde. Ese borde lo podemos recuperar copiando formato y aplicando, y ahí tendríamos ese formato. ¿Qué ocurre? Que esta celda, esta fila en blanco, la fila 8 que estamos agregando, ¿ya? Cuidado, lo estamos agregando, nos da garantías, y es la garantía de que doble clic, ahí se va a detener. Y cuidado con el formato, decimos que rellene sin formato. Ese rellenar sin formato se va a convertir en un procedimiento prácticamente estándar en sus bases de datos. Tengan cuidado con eso. Siempre que rellenen, miren, va a perder información gráfica. Por lo tanto, cuando rellenen, al final en la etiqueta inteligente, elijan sin formato. Eso da garantías de que los bordes, colores, tipos, tamaños, tipos de letra, todo se mantiene como originalmente se encontraba y no va a reemplazar formatos visuales. Es más trabajo, tienen que ir a seleccionar, cambiar, y hay que evitar eso. Bien, esa celda o esa fila en blanco la podemos inclusive minimizar un poco para achicar ese espacio, pero esa celda en blanco o esa fila en blanco da garantías de que el proceso de autoselección, porque en este minuto, para mí lo más fácil explicar es que seleccionen la celda 1 y vayan para abajo y ya. En esa etiqueta que le digan sin formato, ya entendemos eso y sería suficiente. Pero ¿qué ocurre si tienen 50.000 filas? Si tienen 50.000 filas, rellenar, bueno, de hecho las evaluaciones van a ir subiendo de nivel y vamos a llegar a manejar 800.000 registros. Y 800.000 registros no es tan simple. ¿Por qué, César, 800.000 registros? Yo solo ocupo 50 registros porque se supone que es una actividad de capacitación que los prepara para cualquier escenario. Y cualquier escenario es manejar cientos de miles de registros. Damos garantía de que aunque se enfrenten a esa situación, la van a poder resolver. Justo esa es la razón. Bien. Por lo tanto, por ahora, bien, pueden ocupar esto así, pero cuidado con la etiqueta, sin formato, y damos garantía de relleno. Quien no quiera aplicar esto, simplemente puede seleccionar todo el rango y elegir rellenar hacia abajo y suficiente. Pero fíjense que cuando rellenamos hacia abajo está pasando el tema de la etiqueta inteligente. No va a aparecer cuando ocupamos esta herramienta. Por lo tanto, al final vamos a tener que probablemente ocupar otro formato para usarlo en esta celda. Yo les digo, lo más fácil, lo más rápido, la recomendación técnica es doble clic sin formato. Esa es la recomendación. Pero para ello tienen que suspender la autodetección con una fila en blanco. Justo al final, cuando ya no van a tener más datos de la fórmula. Y viene la sección de totalización, que normalmente se ubica en la parte inferior y también a la derecha de las tablas. Bien, continuemos entonces, calculemos los totales. Esto ya sería algo simple. Podemos hacer uso de nuestras fórmulas.
porque estos también son valores en ese sentido monetarios. Así que alguien me dice, César, vamos a ocupar esto, vamos a copiar y pegamos en este punto. Y efectivamente ese sería el paso más rápido. No puedo, en este punto no puedo usar rellenar a la derecha. Si lo hago, lo puedo hacer, estas celdas quedan correctas, pero acabamos de perder el formato de la celda intermedia, que aunque no es un gran trabajo, es un paso adicional. Tendría que configurar de nuevo, centrar y también configurar que es un número. Por lo tanto, tiene que haber una recomendación técnica, que es lo que siempre finalizando yo efectúo, y es si ya tenemos un rango de resultados que funciona, lo podemos copiar y pegar acá. Todo siempre y cuando la referencia sea relativa a la posición, porque luego vamos a ver que tenemos que configurar las referencias correctamente en todo momento y fijarnos si los símbolos peso están presentes en las referencias a celdas dentro de las fórmulas en Excel. Bien, pero como estamos en una actividad de capacitación, vamos de nuevo a rehacer nuestras funciones. Presionamos acá suma y fíjense lo que ocurre. Haber agregado esta celda o esta fila en blanco le dice a esta función suma que los datos se encuentran a la izquierda, cosa que no es cierto. Por lo tanto, mi recomendación, dato final de esa columna, control shift arriba y solo shift una vez hacia abajo. Vayan practicando esto, créanme, lo vamos a ocupar harto. Presionamos Enter y ya calculamos la suma. Vamos con el promedio. Tocamos promedio. La selección va a ser solo de la celda superior. Vamos a la última celda, Control Shift arriba, una vez abajo, Enter. Y tenemos el promedio. Luego el máximo. Seleccionamos máximo. Seleccionamos la última celda, Control Shift arriba, una abajo y luego Enter. Seguimos. Tocamos acá. Vamos con el mínimo. Mínimo. Tocamos la última celda, control shift arriba, una vez abajo, enter. Y ya calculamos los totales, promedio, máximo y mínimo de diferentes formas. Continuamos con nuestro IVA, que es un 19% del valor subtotal o el neto, ¿cierto? Entonces, ese IVA se debe calcular con una multiplicación exactamente igual. Vamos a elegir la barra de fórmulas como procedimiento estándar, un igual. Vamos a tocar nuestro primer subtotal y ese primer subtotal lo vamos a multiplicar, es decir, asterisco. Ya vimos que podemos ocupar esta función de asterisco operador matemático. Sin embargo, yo voy a agregar una función nueva. Esa función se llama producto. Elegimos producto. ¿Qué es lo que hace? Leamos. Multiplica todos los números especificados como argumentos. Es decir, que no solo multiplica dos números, multiplica n números, uno por otro, por otro, por el otro. Si tenemos 4 veces el número 2, multiplicaría 2 por 2, que es 4 por 2, 8 como resultado final. En nuestro caso, no queremos más de dos números. Es decir, nosotros tenemos el subtotal como número 1, punto y coma, para ir al segundo argumento, y podemos elegir 19%. 19%. Podemos incorporar eso dentro de la función como un número 2 en un formato que es porcentaje. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y calcularía el total. Sin embargo, estamos muy de acuerdo que tenemos que configurar esto como contabilidad. El resultado, doble clic y cuidado con el formato. Al final, todos son símbolo peso. Eso sería suficiente para calcular esta función. Y ya tendríamos el IVA. Me preguntan, César, ¿es la única forma de calcular el IVA? No podríamos... ¿Qué ocurre si el día de mañana cambia el IVA al 16%? Espero que no suba más. Nosotros esperamos positivamente que baje el valor. La recomendación entonces sería definir el IVA en una celda. Vamos a identificar IVA y en la celda inferior ese 19%. Bien. Y por lo tanto voy a tocar esta celda y voy a configurar como formato acá, y eso es lo que ocurre cuando una celda tiene combinación, que cuando intento configurar con el mismo formato, esto ocurre. Entonces tengo opciones: quitar la selección de formato a través de la combinación y luego a esas celdas le digo borrar todo. Y ya tengo IVA acá
aunque el tema de los bordes vamos a tener que hacer un paso adicional, porque tenemos que agregar el borde lateral derecho e inferior desde las configuraciones de bordes. Acepto y ya tendríamos el cuadro configurado correctamente. Puedo centrar horizontal. Ese 19% puedo agregar todos los bordes. También podemos centrar horizontal y verticalmente. Y tenemos nuestro IVA, que estaría controlado por una celda. ¿Cuál es la dirección de la celda? La que muestra el cuadro de nombres. I2. I2 contiene la fórmula. Perdón, el valor. Y ese valor en la fórmula tenemos que hacer referencia a esa celda. Por lo tanto, este IVA que calculamos a través de un método que se llama uso de constante, vamos a hacer uso ahora de una celda. Por lo tanto, igual producto, tocamos producto, tabulador, y vamos a seleccionar la celda que está justo a la izquierda. Pero fíjense, por poco no puedo seleccionar, porque la fórmula, como la estoy escribiendo dentro de la celda, me evita poder tocar prácticamente este subtotal. De hecho, si subtotal fuese un poco más chico en la fórmula y yo inicio con un igual producto y dentro ya no podría seleccionar esa celda. Tendría que seleccionar D. No puedo seleccionar el subtotal. Por esa razón justa, nosotros no incluimos, no iniciamos la fórmula en la celda. ¿Ven? La recomendación técnica es eterna, es ir a la barra de funciones. Igual y luego producto. Tocamos producto, en este caso yo lo hago normalmente, mi procedimiento, no tiene que ser el de ustedes, por supuesto, para nada. Pueden hacer uso de doble clic con el mouse. Sin embargo, yo no uso esa técnica. Yo escribo parte de la función, producto, la identifico con las fichas del teclado, abajo arriba, y luego uso tabulador. Ese es mi procedimiento. Con eso, al menos a mí, me garantiza que no voy a cometer errores, al menos a mí. Toco subtotal, que se encuentra justo a la izquierda, en esa línea de producto 1, fila 3, punto y coma, y claramente nos pide el segundo valor, que también se encuentra en una celda, todas estas, la que acabamos de definir en I2. Visualmente vemos los colores, efectivamente están correctos ambos, el azul en subtotal, el rojo en el IVA, cierro y presiono Enter. Y el valor se acaba de calcular correctamente. Pero esto tiene un pequeño problema. ¿Qué ocurre cuando relleno? Y luego hago rellenar sin formato. Miren lo que acaba de ocurrir. Estos que están acá no pueden de ninguna manera ser los valores en este caso, de la multiplicación. Toco la primera celda y toco la función. ¿Ven? Y tengo como referencia I2. Si voy a la siguiente celda y toco, acaba de desplazar a I3. Voy con la siguiente, toco, acaba de desplazar I4, y la siguiente, y la siguiente. Quiere decir que como la fórmula original se desplazó 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer esto con un color azul, y vamos a indicar que justamente la celda original se encuentra ahí en esa casilla, y como vamos a rellenarla a lo largo del rango, vamos en verde. En verde vamos a resaltar la celda de origen del subtotal. Esa celda de origen del subtotal, nosotros la seleccionamos y cada vez que se rellene, va a elegir a una nueva cantidad de subtotal. 1, 2, 3 y 4. Esto se le llama relativa a la posición. Por lo tanto, en el siguiente IVA va a ocupar justamente el IVA que se encuentra a la izquierda. Bien, se supone que en la primera celda, para el cálculo inicial, ocupó I2, porque ese es el IVA que estamos ahí referenciando, que voy a encuadrarlo en color rojo. El IVA se encuentra en esa posición. El tema es que ese IVA tiene que mantenerse en esa posición, pero cuando revisamos la fórmula, el IVA se empezó a desplazar 1 y 2 y 3 y 4. Se empezó a desplazar una vez cada posición nueva que nosotros rellenábamos a la siguiente celda. Esto empezó a ocurrir. ¿Por qué razón? Porque la referencia que estamos haciendo es relativa.
Relativa significa que si el resultado se desplaza, en este caso el resultado se está mostrando en el IVA. Si el resultado se desplaza a la siguiente celda, esa que estoy justo resaltando, se van a desplazar los orígenes de datos. Pero un origen de datos estaría correcto, porque yo quiero ocupar el subtotal número 2 con ese check. Sin embargo, esa celda que se acaba de desplazar en el IVA no tiene información y yo no quiero que se desplace el IVA en ningún momento, porque en esta fórmula estoy haciendo referencia a una celda exclusiva y a esa exclusividad de celda se le llama referencia absoluta. Quiere decir que no puede moverse, el IVA está en esa posición nomás y tiene que mantenerse allí. Por lo tanto, lo que hacemos normalmente es en la fórmula inicial, porque no, ya las fórmulas de todas las celdas tendrían errores, vamos a la fórmula inicial y en la posición del IVA solamente aplicamos una combinación de teclado. Entonces aquí esto se le llama aplicando F4. F4 es una ficha de teclado. Tenemos F1, F2, justamente tenemos F4 y F4 garantiza que Excel selecciona correctamente la fórmula, la celda, de forma absoluta. Por lo tanto, si nosotros resaltamos I2 solamente y presiono F4 en el teclado, acaba de agregar, miren, un símbolo de peso, tanto en la letra como en el número. Y agregar en este caso, un símbolo peso, tanto en la letra como en el número, es decir, peso y peso 4, garantiza que el IVA se va a mantener en la fórmula haciendo uso de exclusivamente esa celda, porque el IVA está en esa celda, no está en las celdas inferiores, está solo en esa celda. Por lo tanto, tenemos que obligatoriamente aprender a ocupar esa referencia, que significa bloquear la celda, que siempre permanezca su atención en esa posición dentro de la fórmula. Y haber hecho ese cambio simple, presiono Enter, da garantías que cuando haga doble clic y sin relleno, los IVAs estén calculados de forma correcta. En la sección inferior vamos a aplicar nuevamente nuestras fórmulas. La función de total o suma, selecciono correctamente el rango, presiono Enter. Luego viene el promedio, selecciono correctamente el rango, Enter. La siguiente sería el máximo, rango y Enter. Finalmente, mínimo, que puedo ocupar teclado en este caso solamente. Ya lo hemos hecho harto. Último registro, Control Shift arriba, una sola vez Shift únicamente abajo y presiono Enter. Y tenemos nuestro IVA, ¿ya? El total, ¿quién sería el total en este caso? Vamos a la barra de fórmulas, iniciamos con un igual. Nuestro total sería no otra cosa que el subtotal más el IVA. Podemos ocupar la suma, en este caso individual, independiente, ¿ya? Sin embargo, como estamos en un curso de Excel, vamos a usar suma, tabulador, y elegimos un rango. Seleccionamos cerrar paréntesis. Y al igual que haber seleccionado la celda, el operador matemático más y la siguiente, podemos ocupar la fórmula suma y seleccionar las dos celdas que se están involucrando. Alguien me dice, César, yo no lo hice así, yo presioné punto y coma y elegí la siguiente celda. Me parece lo mismo, es lo mismo. Sin embargo, cuidado porque podemos, de hecho, poder escribir el rango F3 también es una posibilidad. Escribir el rango, seleccionarlo o punto y coma en cada celda. Yo no recomiendo punto y coma en cada celda. Podemos tener 100 celdas y vamos a demorar harto escribiendo todas las celdas con punto y coma. Preferiría seleccionar el rango. Presiono Enter, tomo la fórmula, doble clic, cuidado con el formato. Vamos aquí a autorrellenar para que esto cambie y elijo peso. Y ya tendríamos los valores totales sin problema. Como parámetro final voy a seleccionar este rango y como está justo a la derecha voy a usar tres métodos. El primero es seleccionar esas celdas vacías y elegir que rellene hacia la derecha. Segundo,
Selecciono estas celdas iniciales y voy hacia la derecha. Tercero, copio y pego. Y de hecho, una cuarta forma, en este punto, ¿cuál sería nuestra cuarta forma? Ya copiamos, ya rellenamos. La cuarta forma, por supuesto, es hacer el cálculo. Elegir suma, seleccionar el rango y presionar Enter. Ya voy a hacerlo en los 4 pasos. La segunda voy a rellenar, la tercera voy a copiar y pegar, y la cuarta voy a rellenar hacia la derecha. Y ahí hice 4 procedimientos en ese último paso. Alguien me dice, César, esto está encuadrado de alguna forma. Podemos encuadrarlo solo hasta este punto. Cuidado con las combinaciones. Fíjense acá. Aquí tengo combinaciones de celdas. Esto que está acá lo podemos combinar. Aquí. Y cuidado porque acabamos de perder las celdas, porque las celdas son individuales. Esta fórmula o estas que están acá, la podemos copiar el formato, pegar en este punto, y luego estas que se muestran podemos borrar todo. Eso para reducir el espacio que ocupa desmedidamente, y lo que hacemos es encuadrar dentro de la posición o tamaño de la tabla. Recuerden que la tabla pueden configurar luego de forma personalizada el tamaño para que se vea más bonito. Alguien le va a poder poner algún color a esto y centrar, y con eso, entiendo, terminamos nuestro ejercicio número 1. ¿Ya? Voy a borrar anotaciones para que no pierdan, en este caso, la dinámica de la hoja. Creamos un 19% acá. Si cambia al 16%, ojalá, presionando Enter, cambian de inmediato los valores de IVA y totales. Esto es automatizar a una función ocupando referencia absoluta, símbolo peso, usando la ficha de teclado F4. Cuidado que hay algunos computadores, como la marca HP, que tiene una ficha que es FN, que significa function. Y en esos computadores HP es posible que deban presionar FN, mantenerlo, y luego F4 del teclado. Esos son casos excepcionales, ¿ya? En la mayoría de los teclados, simplemente con presionar F4, ya daría garantía de ello. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá un 15, un valor, y esta celda vamos a hacer igual a esa celda anterior. Presiono F4 una vez y añade los símbolos peso. La segunda vez cambia el símbolo peso solo en el número, en la fila. La tercera vez, el símbolo peso se desplaza a la letra. Última vez, simplemente no veo ningún tipo de símbolo peso. Esa sería la referencia absoluta original. Voy de nuevo, F4. Bueno, aquí se va a crear una pequeña suspicacia, porque justamente I5 parece un número 15. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo voy a hacerlo en L y voy a agregar ese valor en K. ¿Ya? Igual, de nuevo. Hago referencia a esta celda. Es una igualación. F4, peso en la K, peso en el 5. De nuevo, solo en el 5. La K sin símbolo peso. De nuevo, en la K, de nuevo, ninguno. Los dos, uno en el número, uno en la letra, ninguno. Los dos, uno, uno, ninguno. Los dos, uno, uno, ninguno. Eso es un ciclo. Esta se le llama referencia absoluta a esta mixta de fila, a esta mixta de columna, o se bloquearía solo la columna, y a esta no tiene ningún tipo de bloqueo, y se le llama relativa. Vamos a ocupar esto. Dominar esto ya, en mi opinión, es dominar Excel. Si dominan las referencias, dominan Excel. Nos vemos en la siguiente clase. Les doy las gracias. César Chacón se despide. Ya vamos avanzando en este curso, ¿ya? Así que atentos porque se va a poner un poquito, muy poquito más complejo, de a poco. Saludos, nos vemos luego.